ha vuelto en medio del pueblo de Dios un versículo como una frase de cajón. O sea, ya ahí que nosotros hasta oramos, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad, pero la verdadera pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo este versículo? Le pregunto yo, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Pregúntese, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Pregúntese usted ahí solito, no me va a responder a mí, no, usted ahí solito, porque sabemos que el Espíritu de Dios, ¿sí? Es omnipresente, está en todas partes. Pero yo le pregunto a usted, ¿dónde está? Y es lo que vamos a analizar hoy, porque el Espíritu del Señor nos promete a nosotros libertad, pero esa libertad usted la está viviendo. Ah, yo le aseguro que muchos de nosotros estamos siendo presos de muchas circunstancias o de muchas adversidades. No necesitamos estar en una cárcel para estar presos. Hay muchas personas que están en una cárcel y son más libres que usted y que yo. Porque mientras ellos han sido llevados a una cárcel por circunstancias difíciles, en ese lugar se han encontrado con el Señor. Y en medio de la prisión están alabando, están glorificando, están exaltando el nombre del Señor. Pero usted y yo, que no estamos en una cárcel física, no oramos, no ayunamos, no adoramos, no hacemos absolutamente nada. Entonces, ¿quién es más libre? La cárcel no depende de un lugar físico. La cárcel muchas veces está en nuestro espíritu. Y nosotros muchas veces anhelamos tantas cosas para saciar nuestra alma, para saciar nuestro corazón, para saciar la necesidad que muchas veces clama nuestra alma, pero muchas veces no sabemos qué es. Le explico. ¿Cuántos de aquí quieren tener plata? Ah, por eso están como están. Porque no quieren, o sea, si no le piden al Señor, les voy a repetir, ¿cuántos de aquí quieren tener plata? Todos queremos tener dinero, ¿sí? Pero a veces el dinero llega y usted tiene el mismo vacío. Hay muchas personas que han logrado conseguir dinero en sus vidas. Santo Dios. Bueno, no, ya quedémonos aquí amarrados, tranquilos. Muchas personas han conseguido mucho dinero, ¿sí? Muchas personas han conseguido un sustento económico muy, muy caudaloso y tienen un matrimonio roto, tienen hijos en la drogadicción, en el homosexualismo, en la prostitución. ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Y sabe qué anhelaría esa persona que tiene toda esa cantidad de dinero? Lo que usted y yo tenemos. ¿Qué? Una familia, una esposa, unos hijos, todos en el Señor, a veces pasando dificultades, a veces pasando adversidades. Pero ¿qué pasa? No tenemos las riquezas para ir a un centro comercial, para ir a un viaje con todas las cosas, pero cogemos 10.000 pesitos, nos vamos para el parque, 4 helados de 2.500, nos sentamos con la familia, compartimos, nos reímos y parece que fuera poco, pero es mucho porque es lo que una persona que tiene mucho dinero anhela y no lo tiene, y usted y yo lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Usted y yo, que tenemos los 2.500, que tenemos nuestra familia completa, estamos anhelando lo que tiene el que no tiene la familia. Quiere plata, plata y plata y plata, pero no valoramos lo que tenemos que verdaderamente es valioso. ¿Y qué pasa? De alguna u otra manera nuestro espíritu se vuelve prisionero de esas necesidades que por algún lado empiezan a traer tristeza, angustia, ansiedad,
depresión. Estamos libres con nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu está atado por las circunstancias de nuestra vida. Entonces, quiero hablarles de unos puntos muy importantes donde usted va a entender, ¿sí?, cómo en medio de esta prueba usted va a ser, como se llama esta prédica, libres en medio del fuego. Ay, ay, ay. Punto número 1, rápidamente vamos a avanzar. La libertad no depende del entorno, sino de la presencia de Dios. ¿Usted se acuerda que hace 8 días vimos una prédica que llamamos el Vía Crucis? ¿Sí se acuerda? Y hablábamos y estudiamos más bien el libro de los Hechos, el capítulo 16. Y hubo un momento donde nos detuvimos, donde Pablo y Silas fueron apresados. ¿Fueron apresados por qué? Porque Pablo estaba cansado de que la divina, estos son los hijos de él, dijo, fuera. ¿Qué le pasó? Por haber libertado una vida, se fue para la cárcel, le rasgaron las vestiduras, lo azotaron hasta más no poder. Después le dijeron, vaya mijo, le tenemos una suite presidencial, Villanueva, Patio 9, rincón con todas las comodidades. Venga, le amarramos las manos con cadenas. Venga, le ponemos un cepo para que solo se pueda mover 30 centímetros al lado de eso. Chévere, ¿no? Cuerpo adolorido, cuerpo azotado. Pero es aquí donde me detengo, porque es que Pablo y Silas, a pesar del dolor que sentía su cuerpo físicamente, su espíritu no era prisionero. Su espíritu seguía encendido, su espíritu, su cuerpo sin fuerzas le mandaba a que levantaran las manos, a que adoraran, a que oraran, a que no se detuvieran a pesar de las circunstancias. ¿Y qué pasa? La libertad de ellos no dependía de su entorno, no dependía de lo que estaban viviendo, no dependían de otras personas, porque ellos, aunque su cuerpo físico había sido azotado y había sido llevado a una prisión, en medio de esa prisión tenían la libertad para levantar las manos y seguir adorando a Dios, como quien dice, no me importa lo que estoy viviendo, no me importa que me hayan azotado, no me importa que me hayan encarcelado, no importa lo que hagan ustedes, a mí no me quitan ni la oración ni la adoración. Pero usted y yo fácilmente dejamos que se pierda nuestra adoración y nuestra oración para el Señor. Y usted no necesita salir del problema para ser libre, póngame cuidado. Lo que necesita es que el Espíritu esté con usted. La libertad no está en un lugar. Usted puede estar libre físicamente, pero su cuerpo, su espíritu, perdón, está siendo prisionero. Y es lo que usted y yo no podemos permitir. ¿Qué hicieron estos hombres? Adoraron. ¿Qué les dio la libertad? La adoración. Parece mentira, pero es que en las circunstancias más adversas es donde usted y yo más tenemos que adorar. En las circunstancias adversas es donde usted y yo más tenemos que orar. Pero lo primero que encarcela a Satanás en nuestras vidas son estas cosas. Mire, cuando son colocadas las cadenas, eso tiene una representación, porque usted con las manos, ¿qué hace? Trabajar. A ellos les estaban impidiendo trabajar en la obra del Señor, y en el cepo en sus pies para caminar, como quien dice, ustedes no siguen caminando. Y a ellos no les importó. Puede que el cuerpo no pueda seguir caminando, pero el espíritu sigue alineado con la presencia del Señor. Amén. La cárcel de Pablo fue un púlpito, no una prisión. Fue el lugar que Dios utilizó para que él pudiera mostrar la gloria de Dios sin necesidad de decirle una sola palabra. Pablo ahí no le predicó en ese momento absolutamente a nadie, sino que lo único que hizo fue cantar himnos y adorar a Dios y orar. ¿Y qué provocó eso? Que se rompieran las cadenas y que se abrieran las puertas de la prisión.
Pero es que, ¿por qué pasa eso, mis hermanos? Porque aunque nuestro cuerpo esté encarcelado, el espíritu no puede ser encarcelado. Cuando Dios está, no hay cadenas que puedan retener tu espíritu. La presencia de Dios convierte el lugar más oscuro en un altar. O sea, es que yo no puedo entender, o sea, estos hombres lo primero que pudieron haber dicho fue, pero Dios, ¿por qué permitió esto? Pero es que si yo estoy predicando, ¿por qué me tienen que azotar? Pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me tienen que meter a una cárcel? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me tienen que amarrar las manos y amarrar mis pies con cadenas? Pudieron haberlo dicho. ¿Sí o no? Claro. ¿No le parece similar a usted cuando usted dice, ay, pues yo le sirvo al Señor en la alabanza y por qué me pasa esto? Ay, pero yo voy a la iglesia. Ay, pero es que si yo voy a los ayunos y todo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque eso es lo único que sabemos decir cuando pasan las situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué? Ellos no se detuvieron a decir por qué, sino, sí, este puede ser el lugar más oscuro, pero en el lugar más oscuro, mientras usted levante las manos, mientras usted adore, mientras usted rinda su corazón al Señor, siempre la luz de Jesús va a llegar hasta ahí, porque ¿sabe qué pasa? Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y donde vea uno, Él va a ir hacia allá la oscuridad más absoluta. Punto número 2. La dificultad revela la libertad interior del creyente. El fuego no consume al que camina con Dios, lo libera de ataduras. Recuerde que nosotros hablamos hace 8 días, también tocamos el tema de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le pasó a estos hombres? Por serles fiel al Señor, fueron echados al horno de fuego. Y no les bastó a ellos solamente con tener la temperatura en la temperatura normal, sino que era tanta la rabia del rey que les dijo, sí, entonces caliénteme eso 7 veces y lo van a echar a ellos ahí y vamos a verlos morir. Yo creo que él estaba ahí, todo el mundo pagó VIP, uy, esta no la habíamos visto 7 veces, si así nomás quedan, ¿cómo van a quedar con ese fuego? Yo creo que todo el mundo estaba así. Y llegaron, los echaron ahí y no les pasó nada. Las personas que los echaron a ellos en el fuego murieron y a ellos no les pasó absolutamente nada. Pero mientras estaban en el horno, dice que apareció una sombra con semejanza de hombre. Les rompió las cadenas y ellos en medio del fuego que hacían, adoraban y glorificaban. Y la presencia del Señor estaba con ellos. El fuego no les consumía. ¿Qué decía esto? La dificultad para ellos no era adversidad para seguirle siendo obediente al Señor y para poder permanecer en su radicalidad. Porque ellos estaban ahí porque no quisieron adorar y no quisieron cumplir con la orden del rey. ¿Usted sí lo recuerda? Bueno, va a leerse el libro de Daniel y ahí va a encontrar eso. Eso lo va a encontrar en Daniel 3, versículo 23 y 25. La verdadera libertad es obedecer a Dios aunque cueste. ¿A cuánto le cuesta obedecer al Señor? Es duro. Las circunstancias difíciles hacen que nuestras formas de pensar cambien. Yo se lo he predicado a usted, vea, un hombre como Juan el Bautista. Y eso deja una enseñanza muy grande porque cambia la manera de pensar las circunstancias. Dice la palabra que él fue llevado preso y cuando estuvo preso Juan el Bautista le dijo a 2 de sus discípulos, ¿sabe qué? Mande, eh, usted váyase con otro y pregúntele a Jesús si él es el que esperamos o esperamos a otro. ¿Usted no le parece eso
impresionante. Después de él haber escuchado la voz de Dios diciéndole: sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Después de él coger y decirle al Señor mientras lo tuvo frente a frente: Señor, antes yo debo ser bautizado por ti. Y él le dijo: no, conviene que me bautices porque así debe ser. Y lo bautiza, y en el momento en que lo bautiza dice que se abren los cielos, que desciende el Espíritu Santo, que entra sobre Jesús y que se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después de ver todo eso, este hombre está mandando a preguntar si Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Las circunstancias, la dificultad reveló una parte interior de Juan, cosa que no pasó con José. José, a pesar de que lo vendieron los hermanos, firme. A pesar de que fue acusado injustamente, firme. En la cárcel, firme. Nunca renegó. Las circunstancias no lo hicieron cambiar. ¿Qué demostraba José? José tenía un espíritu libre, un espíritu que, aunque estaba encarcelado en un lugar, antes cogió ese lugar, lo administró, lo multiplicó, hizo lo que nadie había hecho en ese lugar. Y eso es lo que yo le quiero decir a usted en esta mañana. Una persona que verdaderamente está llena del Espíritu de Dios, aunque está en la cárcel, nunca deja de hacer la voluntad del Señor. Pero usted y yo tenemos que entender que hemos sido débiles en esa parte, porque nos llega la prueba y de una. Dígame que no. Le llega la enfermedad y llega la situación económica, llega la ruptura sentimental. De una bajamos los brazos. Como dicen por ahí los abogados, brazos caídos. ¿Por qué? Por las circunstancias. El fuego no consume al que camina con Dios, lo libera de ataduras. El que camina con Dios, el fuego no lo va a tocar. ¿Sabe por qué? Porque el fuego del Espíritu de Dios es más poderoso. El fuego del Espíritu de Dios es más ardiente que el fuego que lo quiere consumir a usted y a mí. Por eso la palabra de Dios nos enseña que es más poderoso el que está con nosotros que el que está ¿en dónde? En el mundo. El fuego de Dios no te va a consumir. El fuego de Dios te va a libertar. ¿De qué te va a libertar? Del fuego del mundo. Aunque venga esa prueba, déjeme decirle que hay un fuego mayor en usted, que es el fuego del Espíritu Santo, y ese fuego es el que lo va a mantener vivo a usted en medio del desierto, en medio de la cárcel. Que pueda que se demore, sí, pero es que su fe tiene que ser probada, dice la palabra, y tiene que ser probada como el oro, a altas temperaturas. Atentamente, Job. Pregúntele a Job. No, las pruebas van a llegar, pero lo que va a hacer que se mantenga es el fuego del Espíritu. Y cuando pase la dificultad, cuando pase la tormenta, usted lo que va a ver es la mano de Dios, porque lo que el diablo le quitó, dice la palabra, se lo va a tener que devolver 7 veces. Entonces manténgase firme con el Señor. La verdadera libertad, no somos esclavos de las circunstancias, sino siervos del Dios que reina sobre ella. Dios siempre va a reinar sobre nuestras circunstancias. O sea, usted debe entender que cuando usted confía en Dios, usted va a romper algo que yo quiero que usted aprenda hoy. No ve a Dios como a Dios. Ay, ¿cómo así? Herejía. No, Dios es Dios. Pero Dios quiere tener un lazo más cercano con usted. Porque si usted dice llamarse hijo de Dios, Él es su Padre. Y hay un lazo más estrecho, hay un lazo que te permite relacionarse más. Cuando a usted le pasa algo, ¿qué es lo primero que usted dice? ¡Papá! ¿No se acuerda cuando era niño?
Yo me acuerdo una vez, le voy a contar esta historia. Esta historia, cuando yo era niño, haga así, por allá. Cuando yo era niño, yo recuerdo que yo tenía un amiguito, era mi mejor amigo, y nosotros hacíamos carros de balineras. ¿Cuántos hicieron carros de balineras aquí? A ver, ah, carros de balineras. Y entonces en una de esas, pues hicimos un carro, ese carro nos quedó, pero usted sabe que esa balinera con el pavimento, eso hace un ruido bravo, bravo, bravo. Pero es que es bravo lo que usted, a usted pasa eso. Yo no sé si usted alcanzó a ver las personas que recogían eso, el reciclaje, tenían carros de balinera y eso no sabía a metros, a kilómetros que venían porque ya se escuchaba el ruido. Pero nosotros felices con ese carro de balinera. ¡Ah! Y por la casa había un señor, un pastuso. Bueno, es que los pastuzos son así, es cierto, un pastucito. Señor toca, no mentiras, nada que ver con eso. Aquí es que tenemos una hermanita y por molestar. Señor era de pasto y resulta que ese señor le dio tanta piedra que nos cogió, nos correteó y nos sacó un cuchillo. Y nosotros éramos unos niños de escasamente 10 años. ¿Qué pasó? Pues mi amigo y yo arrancamos a correr. Y de una yo, ¡papá! Y corra, claro, ese señor con ese cuchillo y dejamos ese carro tirado, quedó tirado al frente de la casa de él. Y me fui yo para donde mi papá y le dije, papá, ese señor, mire que Papá, sí. En ese tiempo, mi papá tenía escoltas y se fue mi papá. Muy buenas, caballero, ¿cómo está? ¿Le molesta lo que están haciendo los niños? Sí, es que eso sigo y con el cuchillo en la mano y llegó mi papá con revólver. ¿Le molesta lo que están haciendo los niños? Y los escoltas también le molesta lo que están haciendo los niños. Y de una, el señor no sabía qué hacer y mi papá llegó y le metió una palmada en la cabeza a ese señor y dijo, vos me le tocas un pelo a mi hijo y mejor dicho, atenete a las consecuencias. Y los escoltas, ¿ah? Unos con 740 y yo no sé qué era eso, otros con 38, eran como cuatro y mi papá también tenía revólver. Pero ¿por qué le digo eso? No me enorgullezco de eso, ¿sí? Sino porque le estoy diciendo lo que es capaz de hacer un padre por un... Si un papá dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas haciendo ahorita cuánto Dios, ¿usted cree que Dios no va a pelear por usted? ¿Usted no cree que Dios le va a guardar? ¿Usted no cree que Dios va a ser el que va a acercarse y lo va a defender? Eso va a pasar cuando usted lo vea a él como papá. Dios es tu papá, mi amado. Punto número 3. El Espíritu Santo nos da libertad para vivir con propósito, no con temor. Usted tiene que entender que usted no está ahí sentado ocupando una silla porque sí. Dios lo trajo a usted porque usted tiene un propósito en su vida. Moisés tenía un propósito. Moisés había sido expulsado o se autoexpulsó. ¿Por qué? Por temor, porque había matado a un egipcio. Pero él tiene un encuentro con la zarza y cuando se encuentra con la zarza, ¿qué pasa? Se encuentra con la presencia del Señor. Y esa misma presencia del Señor vuelve y lo lleva a Egipto, ya él siendo un hombre libre para libertar a todo un pueblo. Yo le pregunto, ¿usted es libre? Porque es que hasta que usted no sea libre en su espíritu y tenga la presencia del Señor, usted no va a poder libertar a otros. Entonces pregúntese por qué no se convierten los que están con usted. ¿Por qué no se convierte su núcleo familiar? Porque usted todavía no ha sido verdaderamente libre. ¿Quién se iba a querer meter? Vea, nadie se quiere meter con un hombre libre que porta la presencia del Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque cosas sobrenaturales pasan. ¿Qué hacía Moisés? Tome, le convierto la vara en serpiente.
Les pongo la vara en el agua y se las convierto en sangre. Piojos, ranas, primogénitos. Abría el mar, sacaba agua de la peña. Nadie se quiere meter con un hombre libre. Imagínense lo que diría Goliat si pudiera decir hoy, yo creo que arrepentido de haberse metido con un hombre libre como David. ¿Por qué? Porque un hombre libre no ve el tamaño de su problema, el tamaño de sus circunstancias, está viendo al Dios que va a derrotar sus circunstancias. Nunca se va a tratar de usted, nunca se va a tratar de mí, siempre se va a tratar del Espíritu Santo. La libertad del Espíritu es poder para avanzar, no excusa para huir. Cuando usted está lleno del Espíritu, usted enfrenta, pero Moisés no tenía el Espíritu, salió huyendo de ese lugar, pero después volvió con el poder de Dios a ese lugar para libertar. Salió por temor, pero con el Espíritu volvió con poder. Dios no liberta solo para que respires, sino para que cumplas tu misión. Usted tiene una misión, mi amado. Y yo le digo, su misión es extender el reino, pero lleve el reino con la presencia de Dios a su hogar. Usted necesita hoy llevar la presencia de Dios a su lugar, porque la paz del Espíritu es mayor que la presión del Espíritu. Moisés volvió a Egipto como un hombre libre y con autoridad. Pero usted no va a tener libertad en su espíritu hasta que usted no sea verdaderamente libre de todo lo que saben las personas que usted todavía está preso. Ay, usted quiere traer libertad, pero sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo gritón, el mismo lleno de falta de perdón, el mismo lleno de angustia, el mismo lleno de ansiedad. No, así no podemos libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está. ¿Sabe dónde debería estar? En su corazón. Él puede estar en todas partes, pero no puede estar donde una persona no le abre el corazón, porque Él nunca va a violentar a una persona. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pregúntese, ¿el Espíritu del Señor está en mi corazón? Si estuviera en nuestros corazones ya estaríamos en el punto máximo. No estaríamos derrumbados por la prueba, por la ansiedad o por las circunstancias. Quiero finalizar con esta frase. La libertad verdadera no es externa, sino interna. No es la ausencia de fuego, sino la presencia del Espíritu Santo en medio del fuego. Qué bonito. La presencia del Espíritu de Dios en medio de la dificultad. La presencia de Dios cuando voy a ser echado en el horno. La presencia de Dios cuando voy a ser echado en el foso con los leones. La presencia de Dios cuando voy a ser llevado a la cárcel, azotado y amarrado con el cepo. La presencia de Dios cuando no hay esperanza y me dijeron que ya no había nada que hacer. La presencia de Dios cuando sé que si tan solo tocar el borde de su manto voy a ser sano. La presencia del Señor es la única que puede traer libertad a tu vida y a mi vida. No es el lugar. Lo que necesita ser libre es tu espíritu. Lo que tiene cadenas hoy es tu espíritu. No va a haber dinero que sacie la necesidad del espíritu en tu vida. No va a haber relación humana que sacie la necesidad del Espíritu Santo en tu vida. Si no, los ricos no cometieran suicidio. La mayoría de las personas que cometen suicidio son personas de estratos altos. ¿Sabe por qué? Porque vivieron en desamor, porque tuvieron una ruptura,
o a veces porque perdieron el dinero. Yo le digo, usted y yo no tenemos nada que perder. ¿Sabe por qué no tenemos nada que perder? Porque lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu de la promesa. Y es el que quiero que usted se lleve de este lugar.